Bienvenidos a Planeta Roma, un podcast donde encontrarán toda la información sobre la actualidad del equipo más importante de la capital italiana, la Roma, con la conducción de Sam Rubio y los análisis de David Coppa. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un episodio más de Planeta Roma Podcast. Hoy, episodio número 178, tercero de este 2023. Un 2023 que para nosotros los romanistas, al menos en cuanto a resultados, ha empezado bastante bien. 3 partidos, 3 victorias, algo que no sucedía desde el ya distante 2017, cuando la Roma comenzó con 3 victorias en los 3 primeros partidos, o 3 partidos sin perder, que es lo mismo, o sea, no se ha perdido en este primer mes del año, algo que para nosotros es bastante raro, sabiendo que los meses de enero siempre han tenido bastantes y no pocas turbulencias. Vamos a estar hablando de este inicio de temporada, como es lógico, vamos a estar hablando de los últimos resultados, semana bastante redonda en cuanto a lo que deja el campo, pasamos los octavos de Copa Italia. Vencimos a la Fiorentina en un partido solventado sin muchos problemas en el Olímpico de Roma, y este martes un hijo de Roma, un hijo pródigo, Félix Afena-Guillán, en un partido espectacular y hasta histórico si se quiere, primero porque hubo una terna arbitral femenil, fueron 3 féminas las que pitaron ese partido de Copa Italia, octavos de Copa Italia en el Maradona, entre el Napoli, líder absoluto de la Serie A, y el Cremonese de Ballardini, que había despedido al entrenador. 2 días después llegó Ballardini, dirigió su primer partido y logra un resultado histórico en el Maradona, eliminando con 1 menos, bajo un aguacero torrencial tremendo, al Napoli en los penales, con gol de Félix para el alargue y gol de Félix en la tanda de penales para definir el pase del equipo de Cremona a la siguiente fase, a los cuartos de final, y siendo el rival de la Roma y cambiando un poco lo que se esperaba. De esto y muchísimo más vamos a estar hablando de los últimos rumores en torno a José Mourinho, el mercado, Zaniolo, y vamos a estar respondiendo las preguntas que nos han llegado tanto a Instagram como a nuestra cuenta de Twitter. Así que nada, hoy vamos a hablar de todo esto. Hoy tengo y cuento con la especial presencia de Arión Gamardo de AC Roma Star. Nuestro querido Arión va a estar en este episodio, también con nuestro querido Martín Villalba, así que hemos hecho cambios en la alineación titular y vamos a hablar de lo que nos gusta y lo que nos apasiona, que es nuestra querida y mágica Roma. Así que vamos a una pequeña pausa, y enseguida volvemos ya entrando directo en materia. Arión Gamardo, mi querido amigo, ¿cómo estás? Un placer inmenso tenerte de vuelta acá en tu casa. Cuando estábamos preparando el episodio, justo para empezar a grabar, nuestro querido San Rubio, que está por ahí detrás de las consolas y llevando todos los ajustes logísticos y de audio para que este episodio salga al aire. O sea, parece que esto es un episodio de 2019, porque hace mucho tiempo que no coincidíamos contigo en el episodio, y un placer tenerte por acá para conversar un poco de lo que está pasando en torno al equipo. David, ¿cómo estás?
Un placer saludarte y tal como estás diciendo, volver a compartir ustedes en un podcast porque bueno, no es que no queramos, pero la distancia, los usos horarios hacen que sea algo complicado cuadrar entre todos, pero sí es verdad eh, que tenía mucho tiempo que no hacía un podcast. Es más, estaba tratando de hacer memoria y no recuerdo la última vez que había podido estar. El año, tal como tú decías, comenzó muy bien y yo tuve la oportunidad, llegué hace 2 días de Venezuela, bueno, donde yo soy, estaba pasando Navidades y Año Nuevo, y pude compartir un par de llamadas pero videollamadas con Sam y estuvieron buenas en el Twitch. Y nada, saludarte a ti, a Sam, que está por ahí detrás, a Martín, y antes de cerrar la intervención, rescatar lo que tú dices, sobre todo de Copa Italia, David. La verdad es que se nos puso el camino de rosas, por así decirlo. No hay jamás que subestimar a nadie, pero ahora jugamos contra la Cremonese en casa y evitamos jugar en 3 días en ese estadio tan complicado como es el Diego Maradona, porque o tenemos que visitar al Napoli, si no me equivoco, el 28 o el 27 o 28 de febrero, y ya el 2, creo, nos volvía a tocar el Napoli, que en teoría tenía que ganar ayer, en teoría, porque bueno, son los que están de primeros en la Serie A, un equipo que está volando, y la Cremonese evitó eso, y no solo eso, sino que el Torino eliminó al Milan, y ahora el Torino va contra la Fiorentina. Entiendo yo que a lo mejor debería pasar esa Fiore, y nosotros jugaríamos esa semifinal que es la única instancia de la Copa Italia que es a ida y vuelta, pero mira, yo creo que podríamos ganar y esa estrella de plata que todos soñamos, esa 10ª Copa que se nos ha atragantado hace tanto tiempo, a ver si podemos lograrla. Exactamente, de eso vamos a estar hablando en unos minutos, vamos a estar hablando de la Copa Italia, porque ha cambiado un poquito la perspectiva de lo que lo que nos espera en lo adelante. Martín Villalba, bienvenido, ya tú eres más habitual porque con Arión hemos tenido menos ritmo que Matis y Cristante en el medio campo por las cuestiones horarias. Bienvenido, amigo, un placer tenerte acá. Gracias, David. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todo el pueblo romanista donde se encuentre escuchándonos, quizá en su auto, quizá en su casa, en cuál de los hemisferios se encuentra. Un gran saludo a todos a lo largo y ancho de este planeta Roma. Sí, realmente, bueno, lo del ritmo no lo cuestiono, pero la calidad en Arión está, eso es indudable, siempre es un aporte gigante poder contar con él y esperemos que el horario se vaya acomodando un poquito más, que encontremos estas posibilidades de seguir haciendo lo que más nos gusta juntos y contando con su aporte. Comentando brevemente, sí, el camino luce a priori soñado para al menos llegar a la final en esta Copa Italia. Contamos con un constructor de finales en nuestras filas como José Mourinho, y sí, un poquito de suerte, ¿no? La suerte también juega, los penales son una lotería, la Cremonese, el factor Gian. A mí me encanta este equipo que aunque hasta ahora se le ha negado la victoria, yo veo cosas muy, muy interesantes más allá de los recursos limitados con los que cuenta. Cada que lo he visto jugar no me ha decepcionado, realmente creo que merecen más puntos de los que están teniendo. Y para mí es importante seguir construyendo, seguir hilando resultados positivos. Una victoria contra la Fiorentina, un empate rescatado contra el Milán, también, digamos, el arranque de temporada, la victoria contra Boloña. Sí, está haciendo lo que veníamos pidiendo, que por último, si es que no hay un fútbol vistoso, un fútbol agradable, un fútbol lleno de ocasiones, que al menos nos acompañen los puntos. Y ahí estamos, cerca de Champions, que financieramente y deportivamente sigue siendo el sueño más grande y debe ser el objetivo de esta temporada, aunque no te niego, me encantaría que este sea el año que nos podamos bordar esa 10ª en el pecho. Pero bueno, vamos paso a paso, primero Cremonese, después las semifinales contra Torino y Fiorentina, como ya lo dijo Sam, y después la final contra el otro rival que sale del otro lado del cuadro, que todavía quedan equipos muy duros ahí, queda la Juventus, que siempre tiene su mística en ese torneo, el más ganador, con 13 copas. Está un Atalanta que viene a hacerle 8 goles a la Salernitana, recordando más a la Atalanta de temporadas pasadas que a la Atalanta de esta temporada. En la misma Lazio que está por ahí, pero bueno, vamos viendo. Optimismo que a veces nos
nos falta mucho a los romanistas. Creo que con los resultados que se están dando está empezando a multiplicarse. Correcto, Martín. Y vamos a empezar, antes de llegar a algo, vamos a empezar a hablar un poquito del partido contra la Fiore, del último fin de semana, un partido que a pesar de todo, como se llama, ese es el título de este episodio, a pesar de todo, haciendo más énfasis en fuera de la cancha. Han habido muchos rumores, mucho ruido ambiente, por decirlo de alguna manera, en torno al equipo, algo que no falta, pero en los últimos días se ha hecho un poco más pesado. Recordemos, para recapitular un poco, José Mourinho no había intervenido a la prensa desde finales de noviembre o justo antes de la pausa por el Mundial de Qatar. Quedó expulsado en el empate 1 en el Olímpico de Roma, entre Roma y Torino. Ese partido quedó expulsado, no habló a la prensa y desde entonces no se había dirigido a la prensa, solamente haciéndolo un par de veces a los medios oficiales del club, en una mesa de prensa en Japón durante el tour comercial, más que otra cosa que hizo en la Roma por tierras niponas, y luego habló unas pequeñas palabras antes de partir hacia Portugal a la fase de preparación previo al inicio de la Serie A. En estos días José Mourinho no había hablado a la prensa italiana, no había hablado en conferencias de prensa, porque cuando un entrenador está sancionado y más con 2 partidos, José Mourinho también se limitó no a hablar ni a siquiera a los medios del club, justo coincidiendo con el reinicio de la Serie A. Y lo volvió a hacer después del partido de Copa de Italia, un partido que ganamos ante el Genoa, un Genoa de Gilardino que venía muy bien en la Serie B, está entre los líderes de ese torneo, un partido disputado y que se resolvió con un marcador apretado, pero sin recibir goles, como hemos venido hablando en los últimos tiempos en este programa. La Roma le cuesta hacer goles, esto no es un secreto para nadie, pero es un equipo muy sólido defensivamente. Y después del partido, José Mourinho, como siempre, dando cátedra en sus declaraciones y además creando polémica, criticó muchísimo el formato de Copa Italia, de algo que hemos hablado muchísimo, incluso en nuestro grupo de Patreon, que dicho sea de paso, mandamos un saludo a todos nuestros Patreon, todos y cada uno de ellos que son parte importante de Planeta Roma para que este proyecto siga existiendo tal y como es, y como siempre digo, no dependa de una persona como tal para continuar su existencia y poder siempre solventar la permanencia de nuestra web y nuestra podcast en todas las plataformas en digitales y en las redes sociales. Y hablábamos de esto, ¿no? Del formato de la Copa Italia, que es más aburrida, que es menos aburrida. José Mourinho no se limitó un poco, ni un poquito se limitó, criticó muchísimo el formato de la Copa Italia y luego, además de crear polémica con las declaraciones inculpando un poco a Vincent Candela, que unos días antes, justo después del partido contra el Bologna, había criticado un poco al equipo, primero diciendo que yo a Vincent, que lo quiero muchísimo, no sé ustedes, yo lo quiero muchísimo a Vincent, es un hombre que representa mucho el romanismo, pero ese día, después del empate contra el Milan, fue contra el empate contra el Milan, criticó un poco al equipo porque dijo que no había nada que celebrar por la forma en que se había sacado ese empate, y luego criticó un poco a algunos jugadores, incluido Nicolo Zaniolo, y José Mourinho rajó de él porque en el partido contra el Genoa, en el momento contra el cambio, no fue bueno el partido de Zaniolo, hay que decirlo, no fue para nada bueno el partido de Zaniolo en Copa Italia, y fue pitado en el Olímpico, y José Mourinho no le gustó esto. Dijo que si hay que pitar a alguien, que piten al equipo, que piten al entrenador, pero no a un individuo, y salió a proteger a Zaniolo, que él más de una vez lo ha protegido, y arremetió contra Vincent Candela, no diciendo su nombre directamente, pero sí diciendo que hay personas que reciben sueldo del club, teniendo en cuenta de que Vincent Candela está relacionado con el club en cuanto a aspectos comerciales. De hecho, estuvo en Japón con el equipo y estuvo trabajando en Roma Radio, Roma TV, que ya no existen, ahora pasaron a otros formatos. Pero sigue teniendo relaciones con el club y de alguna manera recibe dinero del club por ese trabajo que hace. Dijo que habían personas que recibían dinero del club, que abrían la puerta, que además tenían una historia con el club y abrían la puerta a que los hinchas pudieran pitar a Zaniolo. Esto fue una de las polémicas. Y la otra fue respondiendo a
a Thiago Pinto, nuestro director general, que hace algunos días se había referido a la prensa diciendo que sí él veía que el equipo tenía material para luchar por ese cuarto puesto y entrar en la Champions. Y digo que no quería comentar mucho las palabras de Pinto, que ellos se entendían de otra manera, pero que se creó una ola de rumores diciendo que José Mourinho, donde también en esas declaraciones que dio post partido con mesa de prensa, declaraciones en zona mixta y declaraciones a los medios del club, también agradeció y confirmó los rumores de los últimos días, diciendo que había recibido evidentemente una propuesta de la Federación Portuguesa de Fútbol para entrenar a la selección portuguesa, y no que era una de las opciones, sino que era la única opción que tenía en cuenta el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol. Agradeció, y todo esto ha creado una gran polémica, porque este sábado, justo antes del partido, este último sábado, antes del partido de la Fiore, en Sky Sport, con Angelo Mangiante, uno de los periodistas que sigue más el club y de uno de los medios más importantes en cuanto a noticias deportivas se refiere, sacó un artículo que pueden leer en nuestra web, planetaroma.net, y decía que no estaba contento José Mourinho con la Roma por el camino que está tomando el proyecto en cuanto a los jóvenes, en cuanto a la disposición de dinero para ir al mercado. Sabemos que es muy difícil que la Roma pueda intervenir en el mercado de enero, sobre todo porque hay un gentleman agreement con la UEFA en torno al FIFA Fair Play y estas cuestiones. Además de las pérdidas, el club cerró su peor balance histórico con más de 200 millones de deudas, de pérdidas netas, y todo esto hace pensar que todos estos pequeños, trato de contarle todo para que el que no ha estado al día y esté escuchando este episodio tenga el contexto de lo que vamos a hablar a continuación, de las opiniones de Martín y de Arión respecto al tema. Hacen pensar, y se ha hablado mucho, de que la continuidad de José Mourinho podría estar en entredicho. Voy a partir yo, antes de lanzarle la pregunta. Yo creo que el futuro de la Roma con José Mourinho a partir del verano, teniendo en cuenta de que a partir del verano le quedaría un año más de contrato, se dependerá en un 70% de si la Roma está en Champions o no. Ahora les lanzo la pregunta a ustedes: ¿de qué depende la continuidad de José Mourinho y cómo la ven ligada a José Mourinho, cómo ven ligado a José Mourinho y la Roma a partir de este verano, pase lo que pase en esta segunda mitad de temporada? El próximo fin de semana ante el Spezia cierra la primera rueda o la primera mitad de la temporada con los 19 partidos, con la visita al Alberto Pico. ¿Cómo ven y cómo creen que podría o depender de qué podría depender la continuidad de José Mourinho en la Roma? Arión, empezamos contigo. David, perdón. Sí, yo creo que son dos cosas que deben pasar. Una, seguramente resultados. Vimos a un Mourinho muy conmovido. Eso es imposible de ponerlo en entredicho cuando ganamos ese trofeo histórico de la Conference League. Cómo se le salían las lágrimas, cómo luego se hizo ese tatuaje tan bonito de ser el único entrenador a día de hoy que ha ganado los 3 torneos que tiene la UEFA en este momento, como son la Champions League, la Europa League y la Conference. Pero yo también creo que viene también condicionado un poco con el progreso. ¿En qué sentido? Yo creo que él, cuando aceptó este reto, sabía que la Roma no venía bien posicionada, teníamos ciertas dificultades bajo el mandato de Fonseca, también estábamos cambiando de dueños desde hacía poco, de la era Pallotta a la era de los Friedkins. La temporada terminó bien con ese trofeo, sin embargo hubo por varios momentos en el cual el equipo no jugaba bien en la Serie A. Se fue al mercado de verano, se trajeron piezas muy importantes como lo fueron Paulo Dybala, fresco campeón mundial con Argentina. Se trajo a Gini Wijnaldum, que no lo hemos podido ver en el campo, y lamentablemente pareciera que su entrada se tiene que alargar hasta mediados de febrero, cuando todos pensábamos que iba a ser en enero. Se trajo a Celic, yo creo que se pensaba que podía tener un mejor rendimiento, darle ahí una competencia a Carso. Se trajeron al portero Vilar, que si bien es cierto que no era para tenerlo de primero, siempre sabemos que era Rui Patricio, pero tampoco ha rendido. Rui Patricio ha tenido que defender los palos. Entonces yo creo que
por momentos a mí me dio miedo al principio de la temporada porque yo veía a un José Mourinho bastante decepcionado. Yo lo veía en su actitud, se ve. Obviamente es imposible leer los pensamientos de cada persona, pero los gestos, como lo que acabo de decir cuando ganamos esa Conference League, cómo se le salían las lágrimas, su emoción, me hacía pensar que a lo mejor el Mister podía terminar su contrato incluso antes de tiempo. Tal como tú lo decías, David, hemos empezado muy bien el año, esa victoria contra el Bologna, ese empate agónico que rescatamos contra el Milan, la victoria por 2-0 contra la Fiore, si bien es cierto que nos ayudó esa tarjeta, esa doble amarilla de Dodó. Y bueno, ahora en Copa Italia se nos está abriendo este camino. Hay que recordar que bueno, ahora en febrero vamos a jugar un doble partido contra Salzburgo en la Europa League porque no pudimos ganar el grupo lo ganó el Betis de Sevilla y nos tocó ahora jugarnos este acceso contra los que bajaban de la Champions. Yo creo que el sorteo fue muy benévolo viéndolo a los otros equipos que había. Y bueno, para no extenderme tanto, creo que José Mourinho va a depender mucho de esas dos cosas. No sé si la Champions, pero vamos a suponer que nos vaya bien esa Europa League, que a lo mejor quedemos un quinto en la Serie A, pero ganemos la Copa Italia. Yo creo que a lo mejor serán motivaciones importantes, pero también eso que tú dijiste, David, es bastante clave. José Mourinho era un entrenador que estaba acostumbrado a que le trajeran fichajes de altísimo calibre. Recordemos que bueno, fue entrenador del Real Madrid, fue entrenador del Inter de Milán, fue entrenador del Chelsea, y ahora nosotros tenemos problemas graves que venimos arrastrando hace mucho tiempo con el fair play financiero. Estamos dando pérdidas muy graves y bueno, el dinero que se ha hecho, gracias a Dios, estamos siempre llenando el estadio, pero no terminamos de aunque sea hacer un break-even, hay una equivalencia entre lo que entra y lo que gastamos, sobre todo en sueldos. Se han hecho renovaciones que bueno, ya daría de qué hablar para otro tema, que un poquito discutidas, de algunos jugadores. También tenemos a un Chris Smalling que se le acaba contrato, Zaniolo en verano eso tendría un año de contrato, habría que ver qué se tiene que hacer con él. O sea, hay mucho movimiento, habría que ver. Se dice que José Mourinho para renovar el contrato pide más poder, algo así como lo que hacía Sir Alex Ferguson en el Manchester, o sea, tener un poco más de decisión en el mercado. Claro, entonces eso entraría en choque contra un poco con lo que hace el director Thiago Pinto, que en estos días está en Milán tratando las difíciles sesiones de Sean Murodov y de Karsdorp. Entonces, para cerrar mi intervención, yo creo que mucho dependerá cómo termina la temporada y si se ve un progreso y si los Friedkins pueden garantizar de alguna manera de que vamos a poder intervenir en el mercado de alguna manera importante. Sabemos que obviamente no nos podemos traer a jugadores como Mbappé, pero tampoco hacer puro parámetro cero. Ojo, los parámetros cero no es que siempre sean mal, porque si no, Gini, Wijnaldum y Dybala a priori son jugadores. Bueno, Dybala ya lo ha demostrado en el campo, ojalá lo podamos renovar porque es un jugadorazo. Wijnaldum todavía hay que verlo en el campo, pero yo creo que en el momento en que llegue nos dará una mano bastante gruesa. Pero yo cuando leo rumores, por ejemplo, como lo de Fratesi, mira, es que lo veo muy, muy difícil, a menos de que, bueno, el Sassuolo bajara un poquito las pretensiones y podamos meter un par de jugadores de la primavera para abaratar los costos. Gracias, Darión. Yo creo, por mi lado, David, yo quiero compaginar un poquito lo que han dicho los dos, ¿no? Me quedo con lo último que decía Arión y realmente sí es eso, ¿no? Es que la sociedad le puede ofrecer un proyecto competitivo a José Mourinho con fichajes, robusteciendo la plantilla de cara a su tercera temporada, y lo uno con lo que decía David al arrancar su intervención, porque la única factibilidad de eso a priori es el dinero que ingresaría clasificando a Champions, lo que permitiría un mejor manejo del fair play financiero, porque no, hasta donde conozco yo, y ahí me corregirán ustedes, muchachos, no es que el fair play financiero se soluciona con mayor inversión de los dueños, sino que tiene que haber un equilibrio entre ganancias y gasto para que sean finanzas equilibradas y sostenibles, ¿no? Esa es como la meta que ha trazado la UEFA hasta cierto punto. Entonces, el equilibrio vendría por lo ganado en como premios, digamos, por clasificar a Champions, por derechos televisivos,
Por ahí también se está trabajando el acuerdo, no nos olvidemos, con Adidas. Hay por ahí un fuerte rumor, que ya ni siquiera está siendo rumor, sino casi noticia, de que el patrocinio de Adidas nos conllevaría un proceso legal de New Balance en nuestra contra. Pero bueno, más allá de que la camiseta esté bonita o feita, o la compremos o no, o que las Adidas nos gusten o no nos gusten, hay que ver, y serán números que estarán haciendo los Fredkin y su consejo de asesores y estrategas, que los números resulten para el club, ¿no? Porque si es que ganas más plata por el contrato, y a pesar de la contingencia esta de que puedes perder dinero en la demanda y sigues ganando, hay que hacerlo. Sigue también una constante, igual que desde la era Palota, pero con una diferencia, que yo veo más seriedad, muchísima más seriedad en estos temas, en los Fredkin, más experiencia, pero sigue la constante del estadio, ¿no? Que también sería una fuente de ingresos. Entonces, pero el ingreso inmediato que tiene la Roma a la mano, que no sea que los patrones sigan mandando dinero de su bolsillo, porque, como les digo, eso a mi entender no compensa y no ayuda en el fair play financiero, sino que lo agrava, sino que la sociedad tiene que generar ingresos. El ingreso más palpable sería el de haber accedido a Champions. Entonces yo creo que José Mourinho tiene un vínculo afectivo con el club, un vínculo afectivo que yo lo equiparo con el que en su momento tiene con el Chelsea, e incluso tiene con el propio Inter, o diría yo incluso más con el Real Madrid. Una cercanía afectiva, pero no tiene esta distancia que, por ejemplo, en su momento tuvo con el United y con el Tottenham. Entonces yo estoy seguro que por plata no se va a ir, por otro proyecto deportivo que sea más interesante que el nuestro no se va a ir, pero si no tiene las condiciones para él ser y sentirse competitivo, porque él es un animal ganador. Igual que Paulo, porque se está hablando poco de Paulo, y yo valoro mucho que Arión lo haya introducido en la discusión, porque Paulo es lo mismo, y yo creo que Paulo y Mo son dos esfuerzos de la dirigencia de traerte a dos tipos ultra ganadores, ultra competitivos, dos tipos top, como para tratar de forzar la máquina lo más que se pueda, porque muy probablemente vas a tener, quiero creer que vas a tener jugadores que también van a pelear y van a luchar, porque no solo por su dinero, no solo por su bolsillo, no solo por sus premios, que eso también vendrá, sino porque sabrán, yo me imagino un Nicola Zalewski, yo me imagino un Lorenzo Pellegrini, canteranos, sabiendo que la forma de hacerle grande a la Roma es haciendo que Mourinho se quede una temporada más, haciendo que Paulo Dybala se quede las temporadas más que pueda. Entonces, para mí va por ahí. Mourinho, la dificultad con Mourinho es que, claro, él no mide mucho, ese es su lengua, y esto es como parte del control de daños que deben haber evaluado los Fredkin antes de contratarlo, porque sabes que el rato que Mourinho no esté contento va a salir y va a decirte, pero mira, pasa esto, no tengo fichajes, no están trayendo, no, etcétera. Y por eso tenemos declaraciones también como las de Thiago Pinto, que sale a apagar un incendio diciendo, sí, ok, no tenemos los jugadores que quisiéramos tener, pero hemos traído los jugadores necesarios para pelear por nuestros objetivos. Eso está colgado en la página web nuestra, ¿no? Entonces, sí, hay pugnas internas, es como en toda gran familia o en todo gran club, hay polémicas, hay dificultades, pero pienso que el norte para todos, para Thiago, para los Fredkin, para Mourinho, para los jugadores y para nosotros como hinchas debe estar claro, y la idea es ir forzando la máquina, porque lastimosamente Roma y la afición de la Roma también son muy exigentes, muy un ambiente muy caliente, y por eso hemos venido haciendo revoluciones cada 2 años. Alguna vez lo hablábamos aquí en el programa, el último entrenador, cuesta ponerse a pensar cuál fue el último entrenador que tuvo 3 temporadas consecutivas en la Roma. Y yo lo comparaba en su momento, porque esto era antes de que llegue Mourinho, con Inzaghi, que tuvo 3 temporadas, bueno, un poco más, creo incluso, o menos, no me manejo la cifra, pero fueron más de 2 temporadas, en todo caso, eso sí, con nuestro rival de patio.
y cosechó éxitos, cosechó un par de Copa de Italia, cosechó clasificaciones a la Champions League, que para ellos es un hito, para nosotros es más costumbre, ¿no? Para ellos era un hito porque hace muchos años no iban a Champions League, cosechó una Supercopa, incluso una de ellas llegando como finalista de Copa Italia y ganándola a la Juventus. Entonces yo decía, necesitamos un proyecto, basta de revoluciones de un año, de 2 años, banquémonos a un entrenador por 3 años, y no me gustaría, independientemente de que yo sí me declaro fan de Mourinho, no me gustaría que se interrumpa este proceso, así sea Mourinho o así el entrenador fuera Ivan Juric o Vincenzo Italiano, quien sea, a mí no me interesaría, sino que el proceso se acabe, porque yo, en lo personal, estoy cansado de esas revoluciones de cada año y volver al año cero y volver a... yo creo que ese no es el camino, hay que dar continuidad, estabilidad y veamos, para sintetizar, como digo, depende muchísimo de Champions porque es la única forma de darle un entorno competitivo al equipo, un desarrollo competitivo al equipo. Y hay una realidad que es palpable, ¿no? Ariel mencionaba a Pablo Dybala, por ejemplo, y tú mencionabas ahora al final a Vincenzo Italiano y Juric, o de Sherby, que fue uno de los nombres que se manejó en algún momento para la Roma antes de que llegara Fonseca. Mourinho hoy el fútbol es una empresa, y tú por ejemplo, haciendo alusión a lo que tú decías, Martín, en cuanto al fair play, el fair play ve que es un sistema económico que hace que tu club, que es una empresa, tenga balances positivos, porque tú generas, ganas, ingresas y pierdes. Entonces, tú como club debes tener balances positivos. Por lo que tú generes, o sea, si no estás generando y estás perdiendo, no eres factible, o sea, no eres una empresa sana. Y esto conlleva sanciones y tal, como ya hemos hablado. Entonces, depende de que la Roma sea capaz de generar ese dinero para ser sostenible y luego poder avanzar. Entonces, entrar en la Champions, por ejemplo, es un atractivo ya con estas sanciones que tenemos de FIFA Fair Play. Estar en un club que está en Champions siempre es atractivo para 3-4 jugadores que puedan quedarse sin contratos, pero si ya eres un club que estás en Champions y además tienes un entrenador como José Mourinho, que atrae, porque no es un secreto para nadie, y es a lo que voy, de que si llega a estar Italiano, Juric o De Sherby, en la Roma probablemente Paulo Dybala no viene Gini Wijnaldum, no viene Andrea Belotti, esté peor o mejor, porque José Mourinho te expone y es una marca importante dentro del fútbol mundial. Mourinho, para lo bueno y para lo malo, genera contenido, genera noticias, genera expectativas y genera de todo. Y entonces yo creo que el matrimonio Mourinho-Champions puede suponer muchas cosas importantes para la Roma. De hecho, los Friedkin, moviéndose en un margen muy estrecho, económicamente hablando, logran con Mourinho y con Dybala meterse en un acuerdo con Toyota, que pudiera ser el sponsor principal, que es otro de los rumores que han circulado en los últimos tiempos. Llegan al acuerdo con Adidas, y esto te va exponiendo, vas haciendo un crecimiento. Tienes el estadio 19 sold out llenos, ya se han vendido más de 50.000 entradas para el Olímpico en los partidos de febrero, porque ya se ha repletado el mes de enero completo. Ayer terminó, o sea, estamos grabando este episodio un miércoles 18 de enero, este martes 17 de enero, cuando eran las 12 de la noche de Italia, poco más, que se terminó el Napoli-Cremonese en tanda de penaltis. Había entre 4.000 y 5.000 personas online en la página web de la Roma comprando las entradas para el partido de cuartos de final de la Copa Italia, el Roma-Cremonese en el Olímpico, y ya este miércoles se han vendido más de 15.000 entradas, o sea, es una absoluta locura. El estadio se llena, el estadio tiene afluencia de público, se siguen creando iniciativas para que la experiencia de visitar el Olímpico sea grata. O sea, de esto lo hemos hablado muchas veces. Y todos estos pequeños poquitos, o sea, cada granito de arena suma, sin duda, hacen que José Mourinho, o sea, la Roma, o sea, José Mourinho, Champions y tal, hacen que la Roma siga generando. Ahora hay un tema que tú decías, Martín, y es el año cero, la idea de cambiar proyectos, los 3 años. Y cuando José Mourinho llega a la Roma, ya había una idea, porque ya habían llegado los Friedkin, estaba Thiago Pinto, y había una idea que era la firme, la que habían
vendido al menos, y la que se está intentando trabajar, más que vender, se ha intentado trabajar, más allá de las discrepancias con Mourinho. Mourinho es un tipo más pragmático que quiere el título para mañana, y la Roma quiere un proyecto sostenible, estable también dentro del fútbol. Aunque él decía que no, que el fútbol sostenible no existe y tal, pero buscan progresar desde la cantera, que los jóvenes crezcan, se establezcan en el primer equipo. ¿Creen que también esto es una divergencia importante? O sea, que él no está de acuerdo, Arión Martín, con la idea base del proyecto de la Roma. O sea, que a él le cuesta, por ejemplo, que a él no sé, a mí yo lo decía en el grupo de nuestro grupo de WhatsApp de Patreon, que a veces a lo mejor un día fue al partido de los primaveras y luego se hizo eso algo habitual y a lo mejor se puso esto en su contrato, no sé, para exponer, porque al final el propio Félix, que luego vamos a estar hablando más de él, llegó al primer equipo de la mano de José Mourinho y luego lo vende el Cremonese por una cifra que podría llegar hasta los 10 millones con los bonos y cláusulas y tal. O sea, exponer los jugadores a través de José Mourinho, los jóvenes primavera, me refiero, hace que su valor crezca más, y la idea es crecer con los jóvenes y hacer ganancia de los jóvenes también. ¿Crees que este proyecto a él no le gusta, no comparte esta idea y lo que él quiere, que también esto puede ser un obstáculo, Arión? Mira, David, yo sí creo que, a ver, cuando él se sienta con los Friedkin en Londres, él tiene su residencia, y se les pone un proyecto a largo plazo, o no digamos largo, vamos a decir mediano plazo, 3 años yo creo que es mediano plazo. Yo creo que él sabía un poco, ni siquiera un poco, yo creo que él sabía dónde se estaba metiendo, sobre todo con el problema de la economía. Ustedes dos lo estaban diciendo, y a veces ciertos fanáticos, no digo todos, pero se dejan llevar mucho por la parte pasional y no entienden que una sociedad de fútbol es una compañía. Como una compañía tiene pérdidas, tiene ganancias, debe respetar un balance. Tú no puedes ir a ofrecerle, no sé, 100 millones a uno, 100 millones a otros. Es que no, ¿cómo pagas tú eso? El dinero. Luego tienes equipos que se han ido a la quiebra. El mismo Napoli fue un equipo que se tuvo que ir a Serie C o Serie D, no recuerdo, creo que la Fiorentina también. El Parma, ni digamos, que fue en quiebra, el Palermo hace poco. O sea, son equipos que tienen que respetar. Es verdad, cualquiera me puede decir y lo aceptaría, que tenemos casos como el Paris Saint-Germain, que bueno, disfraza sus cifras con patrocinios a través de los estados, porque detrás del Paris Saint-Germain está el Qatar. Luego tenemos el Manchester City, el mismo Barcelona acaba de vender derechos a futuro para poder tratar de fichar, y eso no garantiza éxitos. Miren, el Paris Saint-Germain y el Manchester City aún no han podido ganar la Champions. El Barcelona ya lleva 2 años consecutivos en Europa League. Aparte le tocó un partido dificilísimo contra el Manchester United, que con la salida de Cristiano pareciera que ahora volvieron a la senda ganadora. Por lo cual yo creo que, volviendo al tema, Mourinho sabía dónde se metía, y me parece que, bueno, a mí sí hay algo que me gusta bastante, que tú tocaste, David, es que ha lanzado muchos jóvenes. Con los jóvenes yo lo he discutido con Sam las veces que he podido hablar con él. Hay que ir con mucho cuidado. ¿En qué sentido? En que vemos uno que ya pareciera que tiene talento y nos enamoramos perdidamente de ese jugador, me incluyo. Todos recordamos esa super doblete de Félix, pero luego el mismo Félix se perdía mucho en los partidos. Un jugador que tiene mucha velocidad, pero luego no terminaba de explotar. Eso no quiere decir que a lo mejor en 3-4 años se convierte en un super delantero. Espero que así lo haga. Pero el mismo Darboe también se ha perdido un poco. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, tenemos un Zalewski que está ahí de titular, está creciendo cada partido. El mismo Lorenzo Pellegrini, que se fue al Sassuolo y luego lo rescatamos, está jugando, hoy es nuestro capitán y juega muy bien, por lo cual yo sí creo que Mourinho aparte disfruta, o creo yo que disfruta ese tema de descubrir talentos, porque yo vi el documental ese en Amazon que grabaron en la primera temporada, que fue con el Tottenham. No recuerdo ahorita cómo es que se llama, pero bueno, eran las imágenes de cuando él fue entrenador de ese equipo, y se podía ver entre camerinos, lo que se hablaba. No recuerdo el nombre del jugador, pero hay un jugador que lanza un primavera, o un canterano, por así decirlo, y se vio, digamos, ese transcurso de cómo de la primavera logró debutar en el primer equipo. También esa famosa conversación que la he visto muchísimas veces en Twitter reflejada, él con Dele Alli, que era un jugadorazo que tenía una proyección muy grande,
que hoy en día está a préstamo del Everton en Turquía. Los turcos hace poco se lo querían devolver al Everton, ahorita en enero ellos no querían. Esto para decir que José Mourinho, aparte de excelente entrenador, tiene un gran ojo. Bueno, por algo sus 26 títulos lo respaldan. Es un entrenador que ha ganado mucho. Y yo creo que esa mentalidad que él tiene ganadora muchas veces se ve reflejada en el partido. Yo creo que, por ejemplo, ese partido contra el Milan con otro entrenador, a lo mejor, quién sabe si hubiéramos podido rescatar ese 2-2. Al mismo tiempo alguien me pudiera decir, sí, pero la verdad es que jugamos bastante mal, que fue por lo cual, que tú lo mencionaste, David, Vincent Candela dio esas declaraciones. Yo creo que el Vincent Candela, tal como tú lo dices, es romanista al 1000%, aun cuando es francés. Pero sigue viendo, si no me equivoco, en Roma. O sea, yo no creo que haya habido malicia, simplemente comentó algo que yo no veo por qué no se puede decir, no porque digas que el equipo jugó mal, estás en contra de Mourinho o estás en contra de la Roma, es una realidad. Gracias a Dios, bueno, en el minuto 87 anotamos ese gol con Ibáñez, si no recuerdo, y luego Tami que anotó ese gol ganador. Entonces, por lo cual yo creo que José Mourinho, siempre que haya un proyecto interesante, algo que lo motive, porque es que él ya ha ganado todo. Él ahorita lo que está es buscando algo que lo siga motivando. Martín lo comentó y yo estoy de acuerdo. Yo creo que esto ya no se trata de dinero. Obviamente estamos clarísimos que se le está pagando un sueldo importantísimo. Si no me equivoco, asciende a los 7 millones. El primer año se compartía con el Tottenham porque estaba bajo contrato, si no me equivoco, hubo un acuerdo ahí. No es que está ganando 1.000 euros, está ganando mucho dinero, pero yo también creo que detrás hay una motivación después de tantos años de carrera, después de 26 títulos, que va a cumplir su papel fundamental y al cual yo creo que decidirá si continúa o no. Muy, muy, muy de acuerdo. Y en este marco de que hemos estado hablando de Mourinho, inversiones y tal, en los últimos días se ha hablado de la posible llegada de un inversor en clave estadio, porque los Fredkin sacaron de la bolsa a la Roma, o sea, compraron todas las acciones de aquellos accionistas minoritarios de la Roma para ser ellos los accionistas mayoritarios. Y hoy se ha hablado, o sea, este inicio de semana, primero fue Tuttosport y este miércoles lo hablaron Corriere y la Gazzetta. No es que vaya a haber una venta, sino que se busca, y es algo que se viene hablando bastante recurrente, de manera bastante recurrente, y es que puede entrar un accionista minoritario. Esto también pudiera paliar un poco, Martín, quizás la permanencia de Mourinho, porque también se está intentando hacer el estadio y el estadio es algo importante y que generaría mucho dinero. ¿Crees que quizás si llegara un tercer inversor, sobre todo enfocado en el estadio, podría dar un poco más de oxígeno y ayudar un poco a la permanencia de Mourinho más allá de este verano? Sí, mira, es necesario el tema del estadio, sin ninguna duda. Es difícil, muy difícil, al parecer. Nosotros que hemos leído un poco más, gracias igual a tu encomiable trabajo, David, que nos transmites día a día artículos incluso de tinte legal y de propiedad y de uso de suelo más que deportivos, pero que haces ese gran trabajo. Nosotros entendemos que parece por momentos que en Roma, o sea que en Italia de por sí es difícil construir un estadio, pero que particularmente en Roma o en la provincia de Lazio, que es la que contiene a Roma como capital, es particularmente complicado hacer un estadio. Sí, yo insisto, la Roma, más allá de Mou o no Mou, tiene que generar tiene que buscar sostenibilidad, porque el día de mañana se va Mourinho y viene cualquier otro entrenador, tal vez con menor cartel, tal vez con menores pretensiones personales de títulos o de aspiraciones, pero al final del día el tema siempre va a ser lo mismo. O sea, no podemos fichar tal jugador porque cuesta 35 millones y solo podemos pagar 25 y no hay cómo renovarle este otro jugador porque su sueldo
es de 3.5 millones y lo quiero disolver para 2 temporadas porque si no, no me da el fair play financiero, porque mi plantilla tiene que costar lo mismo de esta temporada a la otra por el acuerdo de caballeros. O sea, puede irse Mourinho, pueden irse los mismos Friedkin, puede irse los jugadores, lo que sea, que el problema persistirá. Entonces, el gran desafío de esta administración es volverse sostenible en el tiempo. No nos olvidemos que los problemas económicos para la Roma no son nuevos, ¿no? Si mal no recuerdo, en la administración de Rossella Sensi, después del presidente Sensi, se hizo una especie de leasing del campo de entrenamiento de Trigoria, donde, claro, le dimos al municipio, al Estado, el terreno en propiedad a ellos y se lo alquilábamos anualmente. ¿Para qué? Para que nos den un gran recurso económico que nos permitió seguir compitiendo y permanecer sanos económicamente y no convertirnos en lo que en su momento se convirtieron la Fiorentina o el Parma, que tuvieron que descender, o el mismísimo Chievo y cambiar de razón social y todos esos dramas que vivieron esos equipos, pero a qué costo también, ¿no? Fue al costo de que Trigoria dejó de ser nuestro en su momento, dejó de ser nuestro y teníamos que pagarle un alquiler anual al municipio que nos lo compró. Ya, entonces, por ahí, digamos, ese es el gran desafío en realidad de la Roma, y el que logre el dirigente o la dirigencia que logre transformar eso va a ser el responsable y al que le tendremos que dar gracias por los siguientes 50 años de la Roma como sociedad. Para mí va por ahí. Entonces sí creo que el estadio es necesario, pero más para la Roma que para conservar a Mourinho. Yo insisto en que Champions es, o sea, Champions es, a mí me encantaría, cómo no, la 10ª Copa Italia, cómo no, bordarnos de esa estrella en este torneo tan fácil, pero tan complicado al mismo tiempo, porque juegas pocos partidos, pero juegas contra los rivales más duros, una mala tarde, una buena tarde, y en fin, entonces en un torneo tan azaroso, diría yo, aprovechar una oportunidad de ganarlo, sí, pero si el día de mañana a mí me pones y me obligas, por más que, ojo, yo soy de los fieles creyentes de que el fútbol está hecho para levantar trofeos, pero si a mí el día de mañana me presentas 2 papeles y en el uno está que firmo para que la Roma sea campeón de la Copa Italia y tengamos esa preciosa estrella plateada en el pecho sobre nuestro escudo, o que la Roma esta temporada vaya a Champions y que no ganemos la Copa Italia, con el dolor de mi alma te firmo Champions, porque es lo que necesita el club para subsistir y para que el proyecto continúe. Para mí es así de doloroso. O sea, te digo, yo estaría dispuesto a renunciar a esa Copa Italia que yo la sueño, que la añoramos los romanistas años tras años, porque entiendo que lo necesario es el ingreso a Champions, es lo indispensable para poder seguir, con Mourinho o sin Mourinho, pero para poder seguir. Completamente de acuerdo, Martín. Vamos a ir a una pequeña pausa y enseguida volvemos para seguir comentando de lo que está sucediendo con el equipo, y vamos a hablar un poquito más de lo que pasa en el manto verde del Olímpico y de los campos italianos con la Roma. Así que vamos a una pausa y enseguida volvemos. Y estamos de vuelta tras la pausa y vamos a hablar un poquito de lo que pasa, de las acciones, de lo que se ve en el campo. Y uno de los temas que más ha resonado en la prensa, en las redes sociales y dentro de las opiniones de los hinchas, es un tema que va ligado a otro. Y uno es la buena química que están mostrando Tammy Abraham y Paulo Dybala, y luego está el tema Zaniolo. Así que vamos a partirlo en dos situaciones. Vimos a lo que hicieron Tammy y Paulo y Dybala el último fin de semana ante la Fiorentina en el Olímpico,
Y como decía también Abraham, que la relación de ellos de trabajo y la forma de ganar química y crear automatismos se había visto detenida por el Mundial, que ahora lo van retomando poco a poco y hemos visto la jugada, fueron espectaculares ambos goles contra la Fiore y esto lo está disfrutando y el equipo lo está aprovechando. ¿Creen que José Mourinho, Arión y Martín decidirá apostar más por esta fórmula de Dybala jugando más cerca de Tami, o cuando vuelva a Zaniolo, que se quedó fuera del partido por la Fiore por una, entre comillas, situación, una influencia intestinal, decían los medios italianos, retomará su lugar en la Spezia el próximo fin de semana o apuntará por Tami y Dybala otra vez? ¿Qué les pareció? ¿Disfrutaron estos goles? ¿Qué me tienen que decir, Arión? Mira, David, yo disfruté mucho los goles, se veía una química impresionante, aparte se ve cuando Tammy Abraham tiene a su lado alguien que lo acompañe y él se siente más suelto, puede aparte no solamente meter goles, sino dar esas asistencias. Me recordó un poquito cuando Dzeko le tuvo al lado a Salah, hoy Dzeko que anotó golazo ahorita en el juego de la Supercopa que están en el Inter y el Milan, el Inter ganando 2-0, anotó el segundo gol. Y creo que lo mismo le está pasando un poco a Tammy. A veces yo lo veía muy solo, pero mira cuando tiene a alguien de calidad que le pueda o dar pases o él dar pases a alguien. El tema de Zaniolo es algo bastante espinoso. Me acuerdo que en una de esas dos Planetas TV que hice con Sam a principio de año, él me preguntó, me agarré un poquito descolocado y lo tuve que pensar un momento, quién era la persona que me había decepcionado más. Y yo le comenté que después de pensar lo que había sido Zaniolo. Es verdad que Zaniolo fue el héroe de la final de la Conference League, nos dio ese gol, que nos trajo el trofeo a casa. Es verdad que marcó esa tripleta, si no me equivoco, creo que fue en los cuartos contra el Bodo. Pero también Zaniolo es un jugador que nos está pidiendo una renovación importantísima, si no me equivoco, casi 5 millones de euros. Es un jugador muy joven que tiene mucho talento, mucha explosión, pero es un jugador que yo no entiendo qué le pasa. Yo creo que es más de cabeza que de talento, porque el talento no se discute, pero muchas veces está como nervioso, muchas veces no termina de hacer lo que tiene que hacer en el campo. Por lo que he leído, se le congela un poco la renovación, en el sentido de que, bueno, primero demuestra en el campo que merece una renovación tan importante, porque si yo no me equivoco, la Roma no es que le está ofreciendo los mismos, creo que él gana 1,5 millones en este momento, creo que se le está ofreciendo 3 millones más bonos, que oye, es un sueldo muy importante. No es que se le está ofreciendo el mismo sueldo 1,5, que ojo, que ya es dinero, pero bueno, sé que para los jugadores de fútbol cada vez en sus renovaciones tratan de pedir más dinero, por lo cual Zaniolo tiene que empezar a responder en el campo, uno, si quiere esa renovación, y dos, si quiere seguir de titular. Yo estaba leyendo hoy en la mañana un artículo que decía que, bueno, a lo mejor podríamos tener un Zaniolo de revulsivo, en el sentido de tenerlo a la banca y que entre en esos segundos tiempos con esa explosión, con esa velocidad que él tiene, pero yo lo veo muy difícil porque uno, no va a querer ser todo el tiempo suplente, y dos, imagínate tener de suplente, así no aceptar la renovación de 3 millones y pico, imagínate tener un suplente tan caro en el banco. En este momento tenemos a un Stefan El Shaarawy que nos cobra justamente más o menos esa cantidad, 3 millones, no recuerdo exactamente cuánto es, y es uno de los jugadores que está llamado a abandonar pronto la Roma, justamente por, digamos, que esa relación precio-calidad que nos da el campo, aun cuando, ojo, personalmente a mí El Shaarawy me encanta, ojalá se le pueda renovar el contrato a cifras inferiores, pero es un jugador que yo creo que siempre está ahí en la banca para dar una mano cuando es llamado en causa. Por lo cual, bueno, eso es lo que yo creo de ese caso tan espinoso de Nicolás. Sí, mira, yo comparto con Arión completamente la visión. Creo que se ha tenido bastante paciencia y Nicoló, muchísima gratitud por su gol en la final de Conference. Pero lastimosamente esto es así, ¿no? Desde que volvió de la lesión, o sea, antes de la lesión no, se le veía mucho potencial, mucha movilidad, ese gol bellísimo con esa finta a portero y defensa de Sassuolo, entrando siempre como revulsivo,
pintaba para mucho, y después de la lesión ha sido unos pocos chispazos de fútbol brillante como contra Bodo, como igual, como la definición en la final contra el Feyenoord, pero el resto ha sido más amarillas, reclamos, empujones, protestas, y realmente como que lo que dice Arión es clave, ¿no? O sea, 3 millones por un jugador que probablemente venga desde la banca y que no está haciendo el aporte que tenga que ser, pero también viene el otro lado, ¿no? Perderlo en el verano del 2024, si no estoy mal, a parámetro cero, eh, es realmente complejo. Y los datos, mal o bien, están ahí. O sea, la Roma es mucho más productiva con Zaniolo fuera del campo, pero mal o bien Mourinho le sigue dando oportunidades y yo estoy seguro que Mourinho algo ve, algo ve. Yo comparo mucho con, tal vez son contextos diferentes, pero siempre cuento Mourinho esta anécdota de cuando él lo fichó a Drogba, que le decía al ruso Abramovich, le decía, Abramovich le dijo, ¿qué delantero quieres? ¿Quieres este de aquí, este de acá? Los nombres que estaban de moda en ese entonces, ¿no? Y le dijo, no, quiero que me fiches a Drogba. ¿Quién es Drogba? Drogba, el del Olympique de Marsella. Sí, pero ¿quién es? Presidente, tú suelta la plata, no te preocupes de quién es. Y bueno, vimos lo que Drogba significó para el Chelsea a lo largo de su estadía ahí, ¿no? Entonces, que un tipo que sabe tanto de fútbol como Mourinho esté siendo tan necio con Nicolò en el 11, para mí, yo pongo las manos al fuego por la situación. Sin embargo, me encantó verles a Tammy y a Dybala, y me gustó muchísimo el gesto de Dybala, porque Dybala en los 2 goles señala a Tammy, que Tammy ha venido muy criticado últimamente, y yo creo que de esta forma refrenda el hecho de que Tammy es el 9 moderno. Quizá, yo insisto, esto es un concepto tal vez muy mío, pero nosotros estamos viviendo esta época bisagra donde ya es la extinción final del 9 clásico, y tienes este 9 que sí, que debe tener remate y definición en el área, pero que también es un habilitador de juego. Y el otro día conversábamos con unos amigos en general de fútbol y decíamos, ok, ¿quiénes son los 9 más fuertes del mundo? Pero 9 puro ahorita, y por ahí salía Haaland, por ahí salía el mismo Harry Kane, por ahí salía los viejitos, entre comillas, ¿no? Benzema, Lewandowski. Para mí, a mi gusto, Julián Álvarez, que yo creo que el único equipo en el que Julián Álvarez sería suplente hoy por hoy es en el Manchester City, que es donde se encuentra. Incluso el mismísimo Víctor Osimhen salía en la conversación. Pero te das cuenta que hay tipos que son jugadores top que no son 9 y son una especie de 9 reconvertidos. Por ejemplo, Mbappé en el PSG se bota a los costados, asiste, descarga, llega con definición. Entonces, para mí, yo siempre he ponderado la labor de Tammy en el sentido de habilitar juego, porque a veces se le pide que sea pivote, también tiene que mejorar como pivote, sí, pero él es un habilitador de juego, es un jugador de muy buen manejo de sus piernas para mí, de muy buen olfato, muy buena colocación para buscar el espacio y todo eso, pero últimamente había estado lejos del nivel al que nos malacostumbró, entre comillas, entre enero y mayo del 2022, ¿no? Entonces a mí me da mucho gusto que también dentro de Paulo, que es por largo ahorita el jugador diferente de la Roma, que Paulo le haya dado el crédito en las 2 jugadas, ¿no? Que lo haya señalado, que lo haya indicado a él, apláudanlo a él. Eso me da mucho gusto. Y quisiera dar un poquito de paso aquí para que David también nos cuentes qué opinas tú de la situación de Zaniolo, qué opinas tú y te paso dar paso a las preguntas, valga la redundancia. Nuestro Patreon Jorge Urquide desde allá de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, nos decía que primero que nada, sí, o sea, que si es que jugaríamos con Nicolo ya sin él, o que cómo lo podemos recuperar. Y en segundo lugar, otra pregunta que les dejo ahí en el aire, que es este bonito dilema que vamos a tener en el medio campo probablemente en un mes y medio, que es la vuelta de Gini Wijnaldum, cómo incorporarlo en lugar de quién y cómo cambiaría eso el sistema, nos dice Jorge.
Y también por ahí Elías Marlowe desde Colombia, un gran abrazo para Elías, que nos pregunta que en qué va la recuperación de Mady Camara. Entonces se viene un bonito dilema con abundancia de nombres en ese medio campo que ha sido uno de los puntos flacos. No, el tema de Zaniolo, yo lo he dicho varias veces, necesitaría un programa completo de 1 hora y más, porque es un tema complicado. Han pasado muchas cosas dentro y fuera del campo en torno a Nicolo y es difícil. Yo creo que debe encontrarse a sí mismo mentalmente, más que físicamente, porque yo, como lo digo otras veces, lo he dicho otras veces, yo creo que físicamente ya ha superado el tema de las lesiones de ligamentos, se ve fuerte, puede jugar, más allá de esto que pasó el fin de semana, yo creo que es una mera disculpa, ¿no? Pero hay un factor psicológico, necesita apoyo, consejo, no sé si un coach mental, realmente alguien que le ayude a superar este momento que está pasando, o qué es lo que él quiere, qué es lo que busca, qué es lo que no le sale, su forma de jugar. Hay también muchas veces los hinchas hablamos o hablan de que busca la falta. La Roma vive mucho del balón parado, como le pasó los otros días a Dybala, que generó uno. Hay que ver si Mourinho también no le dice, oye, mira, cada vez que sientas un toque, déjate caer para intentar buscar la falta. Esto tampoco no lo sabemos, son interioridades que se manejan dentro del vestuario y desde la táctica que no lo sabemos. Otras veces él mismo como que se ofusca un poco en cuanto a la pelea con los rivales y tal. Pero es complicado, el tema de Nicolo es complicado. Yo creo que en los próximos días Dybala y Tammy van a tener un poco más de protagonismo. Habrá que ver cómo se sale en el Alberto Pico. Un partido que es complicado. Luego vamos a estar hablando de él en los últimos minutos al final del episodio del mediocampo. Con Gini no sé cómo lo verá Arión, pero yo lo veo complicado. Hay que esperar que venga, que vuelva, porque hay mucho tráfico en el medio campo. Nos preguntaban por ahí, como tú le decías, Elías Marlowe sobre Mady Camara. Mady ha estado lesionado, lo dijo Mourinho, tuvo problemas en Portugal, volvió a Roma, ya estaba bien, luego se dio un golpe en los entrenamientos y por eso no ha podido estar contando para el medio del campo. Pero más allá de todo esto, hay una situación que está marcada y la hemos hablado otras veces, y habrá que ver qué pide el Olympiacos, porque al final que hay una opción de compra de 11 millones. Yo estoy casi seguro de que si sigue jugando al nivel que estaba y sigue mejorando, van a pedir más. Habría que ver si la Roma puede pagar este saldo. Si puede, si piden si piden lo mismo los griegos, porque nos pasó con Sergio Oliveira, y es complicado, ¿no? El tema de gestionar a Mady Camara. Si Mourinho quizás ve que no va a seguir en el club, a lo mejor le da prioridad a los chicos de la cantera. Ahora creo que va a pasar un poco lo mismo con Gini Wijnaldum cuando esté. Hoy este miércoles se hablaba de que podría no ser a finales de enero, sino ya para febrero. O sea, que le da menos margen para poder tener un impacto en la Roma, porque van quedando menos tiempo de la temporada. En fin, Arión, no sé cómo tú lo ves y qué crees del tema Gini, que realmente lo hablamos al inicio y yo lo he conversado sobre todo en el grupo de los Patreon con Martín y contigo, Arión, que al final el mercado fue un mercado que ilusionó, un mercado de ilusión, arriesgado, y que al final ahora está haciendo la evaluación media del mercado está haciendo, o sea, la evaluación del mercado está haciendo un mercado en la media, ¿no? Porque se fue arriesgado por muchas razones que quizás en otros momentos podamos hablarlo, Arión. Sí, claro, totalmente de acuerdo contigo, David, en el sentido de que a mí me ilusionó. No voy a decir que ahora, porque yo veo que en las redes ahora atacan mucho a Thiago Pinto, plantel corto, etcétera, pero yo creo que nadie se imaginaba la terrible fortuna que sufrió Wijnaldum, que sin querer, justamente Félix, que fue el héroe ayer del partido contra el Napoli, que ahora está en el Cremonese, fuera quien lo lesionara en una entrada que, bueno, de entrenamiento, no sé exactamente qué habrá pasado, pero justamente después de que lo lesiona se va casi que a los 5 o 6 días vendido. O sea, son cosas que, bueno, no puedes prever. Lo de Gini Wijnaldum sobre el papel debería ser un súper fichajazo, porque aparte entiendo yo que llegaría como parámetro cero si es que al final lo terminamos comprando. Claro, él gana, si no me equivoco, 8 millones, algo que para nosotros es impensable, y si no me equivoco le estamos pagando la mitad y la otra mitad se la pagaría el Paris Saint-Germain, pero claro, va a venir a jugar
en febrero. Yo no sé si va a llegar, digamos, en forma, por así decirlo, o sea, será para la recta final. Es verdad que en la recta final es donde muchas veces se decide todo. Si Dios quiere estaremos, pues espero yo, una hipotética semifinal, sí, semifinal, porque la final de la Copa Italia es en mayo, pero las semifinales sí se hacen antes. Ojalá podamos pasar ese turno de Europa League con el Salzburgo. Cada jugador va a ser importantísimo. Desde Planeta Roma, y aquí me voy a arriesgar a incluirnos a todos, hemos venido reclamando desde hace por lo menos 2 años que el mediocampo es donde había que intervenir mucho más que la delantera o algo así, y cuando llegó Wijnaldum, yo creo que para todos nosotros fue como, oye, mira, finalmente se está tratando de, digamos, de llenar esas lagunas donde más se necesitaba, pero bueno, al final nos tuvimos que ver muchos partidos jugando con Cristante y con Matic, una pareja que para mí no funcionaba porque eran lo mismo, digamos, no era que se complementaban. Madi Camará por momentos era un jugador que yo veía muy dinámico, no creo que sea el jugador llamado a romper los equilibrios, pero a mí la verdad es que me gustaba. Es un jugador que no sé, habrá que ver si al final, no recuerdo cuántos que se está pactado, 12 millones, algo así, la verdad es que es una cifra importante, sobre todo si él no va a ser titular. Habrá que ver obviamente el dinero con el cual dispongamos en verano, pero Wijnaldum, mira, es una incógnita que no sabremos hasta mediados de febrero. Yo obviamente espero y aspiro que sea ese Wijnaldum que vimos en la época del Liverpool, no tanto en la del Paris Saint-Germain como en Liverpool. Mira, es que obviamente brillaban los delanteros, pero el trabajo que le hacían la mitad, bueno, no por algo el Liverpool ganó una Premier, llegó a una final que, bueno, perdió con el Real Madrid, luego ganó otra, pero bueno, mira, ahí por algo es que estábamos buscando a Fratesi. Yo no creo que sea algo rumores, es algo que se sabe. El jugador mismo ha declarado algo bastante arriesgado que a mí me pareció, pero bueno, el jugador quiso decir lo que él quiere volver, un jugador que es canterano a la Roma, cuando era pequeñito, para el que no lo sepa, era la Lazio, pero él luego pasó a la Roma y es donde su corazón él se siente romanista, así como Romagnoli era canterano a nosotros y apenas se fue al Milan, salió esa foto con la camisa del Lazio, él era laziale, pero bueno, por circunstancias estaba con nosotros. Ojalá Fratesi llegue en algún momento, pero al precio justo. Es más, el mismo Aguar, que está terminando contrato, pero parece que el Milan se lo quiere agarrar. Yo creo que, mira, el mediocampo es donde nos hace falta gente, sobre todo gente de calidad. Ojalá sea Wijnaldum, si no es Wijnaldum, espero yo que, bueno, que los ojeadores logren contratar a gente que nos haga, que digamos que nos ayude. Yo en este mercado de invierno lo veo muy, muy difícil, a menos de que haya alguna buena salida, pero es que yo justamente estaba leyendo un tuit que puso, no sé ni quién es, un periodista, bueno, alguien con la cuenta reconocida, con el azulito ese, que decía solamente la Premier, y sabemos que en la Premier casi que el Chelsea es el que ha gastado algo así como 300 millones en este invierno. Pero las otras 4 ligas, mira, es que no se ha gastado casi nada, todos los equipos están en quiebra, sabemos que en el mundo hay una recesión económica, lamentablemente muchísimas empresas que crecieron mucho en la pandemia, como Facebook, como Twitter, como muchas empresas de tecnología, están votando o sacando mucha gente de ahí, y bueno, eso se resiente también en los equipos de fútbol. Entonces, bueno, eso es lo que creo. Martín, nos pregunta Alex Aguilar, ¿por qué es tan difícil para los jugadores renovar con la Roma? Mal proyecto, mal sueldo, malos representantes. Yo creo que hace un poco alusión a lo que ha pasado últimamente con Mkhitaryan, de Checo, cosas así, ¿no? Pero, ¿cómo lo ves? Mira, yo creo que lo resumiste perfectamente. Bueno, mal proyecto no creo que haya, la verdad. Malos sueldos, depende, porque la Roma no paga mal dentro del mercado italiano, pero la Roma te paga peor que un equipo de 15ª posición de la Premier League, por dar un ejemplo. Entonces ahí se entiende por qué, por ejemplo, en su momento cuando se rumoraba, se me viene a la mente, Granit Xhaka acabó yéndose a jugar a equipos que peleaban descenso en Inglaterra antes que venir a jugar a Italia, ¿no? Porque también cuando fichamos jugadores de la Premier generalmente se ficha o descartes de
de equipos grandes, como lo que pasó con Tammy, que no tenía espacio para ellos en el Chelsea, o como la salida de Rui Patricio del Wolverhampton y condiciones así. Y lo de las renovaciones, yo creo que va porque últimamente se ha acostumbrado que lleguen jugadores, no digamos viejos, pero sí de cierta edad a Italia, y que evidentemente ellos van a querer para el cierre de sus carreras tanto dinero como, claro, se está acabando tu carrera, vas a querer sacar lo más de dinerito que puedas, ¿no? Prueba de eso, que uno de los mejores jugadores del mundo se esté yendo a Arabia Saudita a ganar 200 millones al año cuando tranquilamente pudo haberse ido al Sporting de Lisboa a ganar, probablemente la 10ª parte o la 20ª parte, pero estar en Europa. Y claro, les interesa el dinero y también les interesa muchas veces proyectos deportivos. Entonces, por ejemplo, el tema de Mkhitaryan era porque el Inter le ofrecía dinerito, no mucho más que la Roma, pero sí le ofrecía más dinero que la Roma, y al fin y al cabo le ofrecía la posibilidad de jugar Champions, y era probablemente la última posibilidad en la carrera de Miki de jugar Champions. Y algo similar parece que sucede con Smalling. ¿Tiene mucho que ver la voluntad del jugador? Sí. ¿Tiene mucho que ver las condiciones de la liga italiana? También. ¿Tiene mucho que ver el fair play financiero y esto de que de una temporada a la otra la Roma tiene que no gastar más en el mantenimiento de su plantilla? También. Entonces es un escenario de tormenta perfecta en el cual en realidad lo que yo digo, nosotros que hemos intentado leer y profundizar en el tema, no entendemos ni el 50% de las implicaciones del fair play financiero, porque es un tema más legal y económico y administrativo que deportivo. Y hay que entender muchas veces que 3 millones no siempre son 3 millones. Es decir, si quieren fichar o sea, porque la crítica es esta, ¿no? ¿Cómo renuevas a Cristante con 3.5 millones en vez de renovarle a Smalling con 3.5 millones? ¿Y cuál es la prioridad? Ok, para el fair play financiero se pondera de manera distinta y los mismos 3 millones de Smalling no son los mismos 3 millones de Cristante. Entonces va por ahí un poco el tema. Y yo no creo, es lo que siempre insisto yo en este tema, yo no creo que tipos que saben muchísimo más de fútbol y de administración deportiva, como Thiago Pinto, José Mourinho y los mismos Friedkin, no se den cuenta que es sumamente importante renovar a Smalling y hacer un esfuerzo por Smalling. Yo estoy seguro que ellos están conscientes, pero algo hay dentro de toda esta leguleyada del fair play financiero que no les permite y que les tiene como grilletes abrochados de las manos. Y agradezco a Alex Aguilar por su pregunta. Y para ir cerrando el tema, Martín, hay que dejar claro que también los Friedkin tenían una política con los representantes de pagarle menos dinero, hacerle algunos acuerdos para que se llevaran menos dinero los representantes de la Roma con estos acuerdos, porque la Roma era uno de los equipos que más dinero pagaba a los representantes dentro de los clubes de la Serie A. Ahora que espero que hayas quedado satisfecho con la respuesta, vamos a una pausa y volvemos al último segmento donde vamos a hablar un poquito de la Copa y un poquito de la jornada que se viene para cerrar este episodio número 178. Vamos a una pausa y en instantes estamos de vuelta para hablar de este último tema. Y vamos a hablar un poquito de la Copa y de paso vamos a despedir a nuestro querido Martín Villalba que nos ha tenido que dejar en este final del episodio y vamos a hablar un poquito, Arión, tú y yo de esta Copa Italia, de lo que puede pasar en esta Copa Italia. Recordemos que la Roma está en una de las llaves que comprendía al Napoli, que iba
por la parte de arriba de este costado, o esta parte donde estaba la Roma, y terminó perdiendo en un partido sensacional ante el Cremonese, último clasificado de la Serie A, ante el primero. Y estaremos enfrentando al propio Cremonese el 1 de febrero en los cuartos de final. Yo creo que esto cambió un poco la dimensión de la Copa Italia. Yo a lo que más le temía a Arión, no sé tú, era ese doble partido, tener que ir en 3-4 días, ahora finales de enero, principios de febrero, al Maradona, 2 partidos seguidos ante el Napoli, que es un equipo y sobre todo a la luz de la goleada que le metieron a la Juve de 5-1, que fue estrepitosa, te da un poco de preocupación porque ves que el equipo está entrando en ritmo competitivo, está sacando los resultados, y tener que 2 partidos en un partido que es derbi. Hubo enfrentamientos hace pocos días en una de las carreteras, en la A1 de Italia, entre los ultras de 150 ultras del Inter contra unos 50 de la Roma en una de las carreteras. Hubo sanciones. Roma y Napoli tendrán 2 meses sin que sus hinchas puedan acompañarlos en los partidos fuera de casa. En fin, esto cambia el panorama, ¿no? Porque ahora, por un lado, se enfrentan Torino, que fue el que ganó el partido, el Torino, no recuerdo si fue contra la Sampdoria, y por el otro lado está Fiorentina, o sea que podría ser una eventual semifinal, semifinal entre Fiorentina, entre el ganador del Fiorentina Torino y el Roma Cremonese, en una de las semifinales. ¿Cambia esto un poco la perspectiva? ¿Crees que cambiará esto un poco la perspectiva del equipo en cuanto a la Copa Italia? Porque decía Pablo Dybala que es un objetivo que tiene el club, siendo un camino más cercano a un trofeo. ¿Crees que esto cambia la perspectiva y va a ser, ahora van a ir a por todas por este título, Arión? Yo creo, si te soy sincero, que para José Mourinho no cambia nada. Es un entrenador, y lo vimos el año pasado, que rota poco. Es un entrenador que a todas las competiciones tiene, y muchísimo, por lo cual yo creo que personalmente para José Mourinho no. Ahora, para el resto de las personas, incluyéndonos, yo creo que sí. Es más, para mí acaba de convertirse en el objetivo de la temporada, porque tal como tú lo dijiste, una pequeñísima precisión, David, la Fiorentina fue la que sacó a la Sampdoria, el Torino fue al Milan. Tal como Correcto. tú decías, eventualmente nos tocaba ahora enfrentarnos de visita contra un Napoli que está pero volando, sobre todo con el georgiano de apellido impronunciable, con Víctor Osimhen en estado de gracia. La verdad es que yo recuerdo, David, que cuando yo trato de hacer una pequeña predicción a principio de temporada que hago y publico en la página de planetaroma.net, yo hago esa predicción y la pongo en negrita como a día de hoy, porque al momento que yo hago, justo antes de que empiece el campeonato, recordemos que por la Copa, por el Mundial de Fútbol, se jugaron 4 jornadas con el mercado abierto, algo que nunca había pasado. En ese momento el Napoli había vendido a Insigne, había salido ahora se me fue el nombre del defensa que se fue al Chelsea, Koulibaly, había salido de jugadores históricos, y en ese momento no se había reforzado, no sabíamos qué pasaba, y yo pensaba que la Roma estaba lista para llegar en ese cuarto puesto. Sobre todo ya sabíamos que llegaba Dybala, Wijnaldum, pero mira, la verdad es que las piezas que ha juntado el Napoli, ya aparte tenía jugadores importantes que, si bien no son nombres tan fuertes, son jugadores que se adaptan al juego funcional de Spalletti. Llegó el Kim de central, el polaco que fue al Mundial. La verdad es que tienen un equipo que, bueno, por algo llevan 10 puntos de ventaja y pareciera que van embalados al título. Al ellos caerse, nosotros ahora enfrentamos a la Cremonese. Es verdad que ningún partido se debe dar por sentado, tenemos que ir a jugar, pero o sea, es imposible no alegrarse de no tener que jugar de visita, porque aparte nos tocaba de visita en el Maradona, 3 días después de haber jugado en la Serie A. Tal como tú lo dijiste, unos enfrentamientos bastante feos entre hinchas, al parecer hasta se citaron. La verdad es que
por cómo se dieron las cosas, no, era difícil que fuera fortuito. Parece ser que se dieron cita, y bueno, sabemos cómo son los fanáticos ultras de loco. Y una eventual semifinal, así sea contra la Fiore, contra el Torino, mira, yo creo que habría que irse con todo. Del otro lado no sé quién llegará, porque el Inter tiene que jugar, todavía ni siquiera conoce rival. Obviamente pareciera que debería ser el Atalanta, que juega con la Spezia. Luego se deberían enfrentar en teoría la Lazio contra la Juve, y hay a lo mejor una semifinal, no sé, o unos cuartos contra Juve Inter. Habría que ver qué es lo que pasa ahí, pero para mí si se convierte en un torneo muy principal. Es verdad que no es tan importante, es verdad que no da tanto dinero. Si ganas, lo que te aseguras es jugar la Europa League, pero al final del día, mira, David, si uno va a cualquier lugar donde puedas ver la serie, cuántas veces hemos llegado segundos, creo que hemos llegado 16 veces segundos. Eso lo sabemos nosotros porque somos hinchas de la Roma, pero los segundos nadie los recuerda. Al final, los segundos tú no los expones ahí en tu sala de trofeos, lo que expones es lo que ganas. Exacto. Por lo cual yo creo que sí debería convertirse en algo prioritario, diría yo. Lo que decía Martín, que acompañado de la idea que tú comentas de volver a la Champions, es claro que es importantísimo, es la economía, pero también las victorias, mira, traen entusiasmo, como lo fue la Europa League, la Conference, que estoy clarísimo que es el tercer torneo de la UEFA, que a lo mejor al principio nos enfrentamos con equipos que nadie sabía ni que existían. Yo sinceramente ni sabía quién era el Bodo, a pesar de que el Bodo, tremendo equipo, y ahora nos trajimos a Solbakken, que viene de allí. Pero al final las victorias quedan, y bueno, es historia. Exactamente. Nos preguntaba nuestro querido Irving Sainz, en nuestro primer Patreon, hablando de esto mismo de la Copa, dice, ¿qué tanta ilusión les hace llegar a la final de la Copa con estos cambios ahora en los posibles clubes? Yo te voy a ser sincero, a ti y a todos los que nos escuchan, a mí me genera cierta ilusión, simplemente cierta ilusión, porque para mí la Copa que tiene que levantar la Roma este año es el de ir a Champions. Por todo lo que hemos hablado antes en el primer segmento, por todo lo que significa económicamente, el título que quiero yo que gane la Roma es el de la Champions. Luego, si vienen otros, será un plus. Pero para mí, una temporada de 10, teniendo en cuenta lo que significa económicamente, sobre todo es ir a Champions, ¿no? La urgencia que necesita de ir a Champions, para eso mismo intentar que José Mourinho siga, tener un poquito más de solvencia económica, ser un poco más atractivo a esos jugadores que quedan libres y quieran venir a un equipo de Champions. Es sumamente importante. Y hablando de importante, también lo es, Arión, la jornada esta que nos viene delante de fin de semana, porque es la previa al enfrentamiento de visita al Napoli. Vamos a jugar este fin de semana, el domingo, en el Alberto Pico de Spezia, en Liguria, zona natal o región natal de Nicolo Zaniolo. Un partido que parte con una premisa importante, y es que hay 5 jugadores que podrían, si ven una amarilla, se pierden el siguiente partido, que es que el partido contra el Napoli. Hablamos hablando de Šekić, estamos hablando de Nicolo Zaniolo, de Chris Smalling, de Gianluca Mancini y de Brian Cristante. ¿Qué hacer José Mourinho para esta visita del fin de semana, Arión? Mira, hoy una especie que está de 15, tiene 18 puntos. Mira. Vienen de 5 partidos sin ganar. Hay que recordarlo, vienen en una buena racha el equipo de Gotti, y esto también podría influir, ¿no? O sea, que no es que va a ir a hacer un paseo en el Alberto Pico. No, totalmente. Y yo no es que haría un turnover masivo, pero sin embargo me hablaste de un Smalling, y mira, de pensar a ir a jugar de visita al Napoli. Sin Smalling no lo veo, si te soy sincero.
cualquiera me puede venir y decir, sí, en la ida Víctor Osimhen se comió a Smalling en ese gol, pero mira, eso fue un golazo de un 9 de raza, un jugador que está haciendo, no sé, me atrevería a decir el mejor 9 de este año en la Serie A. Pero yo creo que hemos visto más que suficiente lo que es la defensa de la Roma con Smalling y sin Smalling, por lo cual es un jugador que yo cuidaría muchísimo. O sea, todos los que nombras son importantes. Mi Bryan Cristante es un jugador que está mucho en las rotaciones. Selic tiene que jugar porque sabemos los problemas que es el único lateral derecho que se le está buscando salida. Siempre es un fastidio, una molestia cuando falta algún jugador. No creo obviamente que los 5 jugadores serían sentados, pero ojo ahí. Es verdad que hay que ganar los 3 puntos. Siempre un partido vale, o sea, una victoria son 3 puntos, sea contra quien sea, pero al mismo tiempo sabemos que no todos los partidos son iguales. Sabemos que el derbi contra el Lazio no es lo mismo, un partido contra el Inter, contra una Juve, sabemos eso. Es verdad que también estamos a solo 3 puntos del cuarto lugar, estamos ahí luchando empatados contra el Atalanta, contra el Lazio. Hay que ver qué va a ser el Inter, qué va a ser el Milan, que en este momento están jugando la Supercopa porque el Inter está reventando los 3-0. Hay que ver si siguen perdiendo puntos los de Milán. Hay que ver todo. Partido importante como lo es cada partido, pero el Derbi del Sol, mira, ojo que la embarcada que se llevó la Juve, que tú lo mencionaste hace un rato, David, 5-1, eso no estuvo fácil. Y también en esta próxima jornada coinciden 2 partidos muy importantes para la tabla, Arión. Estamos hablando del Juventus Atalanta en el Allianz, y además, como tú lo decías, el Milan, que está perdiendo la Supercopa de Italia 3-0. Un baño le ha dado el equipo de Simone Inzaghi a los de Pioli, que no vienen muy bien. Al parecer el empate ese tardío empate a 2 en San Siro de la Roma ha creado problemas en el equipo lombardo. Empataron con la Roma, empataron también con el viniendo de abajo, en este caso ante el Lecce, y ahora están perdiendo 3-0, han perdido la Supercopa italiana. Tendrán que jugar de visita ante la Lazio en el Olímpico. O sea que hay 4 equipos que están involucrados en la lucha por los puestos Champions, que también se enfrentarán esta jornada. O sea, que si es importante la visita al Napoli, también es importante esta jornada sumar puntos. Como tú decías, cada partido es importante para sumar los puntos para seguir en esta lucha Champions, porque hay muy pocos puntos entre un equipo y otro de cara al objetivo que es el de la Champions. O sea, tú no te ahorrarías nada en el partido contra la Spezia, o si tuvieras que hacer o sea, a Smalling estamos de acuerdo que lo dejaríamos fuera y que jugaría con Mula. Y Shelly es complicado. Sí, correcto. O sea, a mi modo de ver, yo solamente cuidaría a Smalling. Porque creo que contra el Napoli lo necesitamos sí o sí. Ahora bien, falta Cristante, bueno, puedes inventarte una ahí y a lo mejor jugarte con Matic y bajar a Pellegrini, no sé, te puedes intentar hacer algo. Falta Selic, espero que no, porque es el único lateral derecho que tenemos, pero mira, no lo sé, Spinazzola, no sé cómo está ahora su condición, no lo sé, podemos jugar con Zalewski, falta Zaniolo, bueno, mira, Zaniolo logramos la victoria contra la Fiore, es verdad que fue con un hombre más, pero sin un Zaniolo brillante, siempre tenemos ahí un El Shaarawy, el mismo Solbakken, hay que ver cómo sigue, a ver si sigue sumando minutos, no lo sé, pero yo creo que el que yo cuidaría sí o sí sería Smalling, y el resto me la jugaría porque tal lo que tú dices, yo no sabía la jornada entera, y van a haber muchos equipos que pierdan puntos sí o sí porque son enfrentamientos directos, y nosotros vamos a aprovechar para treparnos un poco en la tabla. Exactamente, suponiendo que la Roma saque los 3 puntos de visitante ante la Spezia, hay que decir que la Roma esta temporada ha sacado más puntos en la carretera, o sea, jugando a domicilio, que de local en el Olímpico. O sea, la Roma llegando a 37 puntos con un empate Atalanta y Juventus. Atalanta se queda con 35, nosotros llegaríamos a 37, la adelantamos al Atalanta y a la Lazio, suponiendo que empatara con el Milan, también la superamos y nos pondríamos por delante tanto de Atalanta y Lazio en la víspera
la visita al Napoli, que sí tendrá esta jornada un partido más asequible, si la memoria no me falla, déjame consultarlo. Es un Napoli Salernitana, si mal no me exactamente. El próximo partido del Napoli es ante la Salernitana, que ha cambiado, que despidió a Nicola, lo volvió a llamar, tienen que jugar de visita. Hicieron rotación masiva prácticamente Spalletti esta semana en Copa para enfrentar. Ellos saben que son 9 puntos los que tienen de ventaja, pero queda una segunda parte completa de la temporada, y 9 puntos en cualquier campeonato para mí no es lo suficiente como para decir que ya en enero son campeones. Ellos saben que tienen que cuidar esa ventaja si quieren ganar el título. Así que yo creo que ha sido todo por hoy. Vamos cerrando. Encantado de tenerte por acá, Arión. Esperemos que podamos seguir coordinándonos y quedar más para poder grabar más episodios. Todos los que nos escuchan pueden seguir a Arión en Twitter, a Roma Stats, lo pueden encontrar, y siempre está con nosotros en los spaces del medio tiempo en Twitter. También está con Sam en Twitch cuando hacen los episodios de Roma TV, pero bueno, esperemos tenerlos esperamos tenerte por acá otras veces por el podcast, Arión. El placer fue mío, David. De verdad que disfruté hablar un rato contigo. Mira, el tiempo se va rápido, casi 1 hora y media, no sé cuánto tenemos hablando, pero siempre me encanta compartir con ustedes las actualidades y discutir sobre nuestro equipo, porque bueno, es una pasión que nos une y estamos en diferentes países. Y mira, como dice el himno de la Roma, que dice el Grazie Roma, que aunque no tal, que nos hace sentir juntos y no sé qué tal. Así que nada, un abrazote para ti, a Martín, que se tuvo que ir antes, a Sam, que está por detrás de las cámaras, y a todos, gracias por escucharnos, por compartir las preguntas que siempre nos hacen. Forza Roma, un abrazote a todos. Exactamente, porque a pesar de todo, como se llama el episodio número 178, estamos en una buena época. Hemos tenido peores, hay que reconocerlo, y que siempre queremos un poquito más para que nuestro equipo siga avanzando y logre los objetivos de la temporada. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon, muchas gracias a todos los que nos enviaron preguntas. También nos mandaba una pregunta Felipe sobre el tema Belotti, y es complicadísimo el tema Belotti, sobre todo porque la cláusula del contrato es 1 año, tiene muchas cláusulas a favor, en contra, dependerá de su rendimiento que el Galo pueda seguir en la Roma. Así que nada, yo creo que ahora sí vamos cerrando. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Suscríbanse en todas nuestras plataformas, en redes sociales, en nuestras plataformas donde pueden encontrar nuestros episodios de podcast, que lo pueden escuchar, y siempre compartir sus opiniones con nosotros. Muchísimas gracias a todos por siempre escuchar este programa. Gracias por la escucha, y un saludo, y Forza Roma.